La fórmula de la regla de la cadena que se utiliza para derivar polinomios elevados a una potencia es la primera. También se utiliza para derivar raíces de un polinomio o también en el caso en el que tenemos un polinomio que está dividiendo, que está en el denominador. En esos tipos de funciones, pues tenemos que la función es compuesta. Es por eso que se utiliza la regla de la cadena. Ahora, también existen fórmulas de la regla de la cadena para funciones trascendentes, es decir, exponenciales, logarítmicas o trigonométricas. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo, en el que la función es una función trascendente, pero compuesta. El primer ejemplo que vamos a ver es f de x igual a coseno de 5x cuarta más 10. Sabemos que si tengo nada más coseno de x, la derivada es simplemente menos seno de x. Esta función no es compuesta, pero en el ejemplo sí tengo una función compuesta porque el ángulo de coseno ya no es nada más x así sola, es este binomio 5x cuarta menos 10. Entonces estoy componiendo las dos funciones. Primero es el polinomio y después a eso le calculo coseno. Entonces para calcular la derivada de esta función lo que voy a hacer es llamarle u a todo lo que está aquí adentro del paréntesis, que es el ángulo del coseno. Le llamo u y voy a usar la siguiente fórmula. Fíjense, como le llamé u a eso, pues tengo coseno de u. Y aquí en la regla de la cadena, la fórmula número 5 me dice que la derivada de coseno de u es menos u' por seno de u. Ahora se agrega este u' que aparece aquí. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para derivar coseno de u y me va a quedar lo siguiente. La derivada de f, que es f' de x, es igual a menos, entonces ¿qué dice aquí? U', menos u'. ¿Qué es u'? Es la derivada de la u. Entonces, como la u es 5x a la 4 más 10, su derivada va a ser bajo el 4 multiplica al 5, 5 por 4 es 20, x, y al 4 le resto 1 y me queda 3 de exponente, menos 20x cúbica. Entonces aquí ya puse el menos u' de la fórmula. Ahora tengo que poner seno de u. Entonces lo escribo, seno de u. ¿Y qué es u? Pues 5x a la 4 más 10. Y aquí está el resultado. El siguiente ejemplo va a ser g de x igual a logaritmo natural de valor absoluto de 9x cuadrada menos 5. Si tuviéramos simplemente logaritmo natural de valor absoluto de x, sabemos que la derivada sería simplemente 1 entre x. Pero en este caso, como ahora tengo logaritmo natural de ese polinomio, tengo esta función compuesta. Así que le voy a llamar u a todo lo que está dentro del valor absoluto.
y ahora tengo logaritmo natural de valor absoluto de u. ¿Cuál es la derivada de eso? Pues aquí está en la fórmula número 3. Tengo que la derivada del logaritmo natural de u es u' entre u. U' entre u. Lo voy a escribir aquí, u' entre u. Esa va a ser la derivada. Entonces g' de x va a ser igual a lo siguiente, una división. U' es la derivada de u. La derivada de 9x cuadrada menos 5, pues la voy a obtener bajando el 2, que multiplica al 9. Entonces va a ser 18 x. Y al exponente, que es 2, le resto 1, pues va a quedar 1. Entonces va a quedar simplemente como 18x. Ya tengo u'. Ahora abajo tengo que escribir la u. Y pues la u es simplemente 9x cuadrada menos 5. Y listo, esa es la derivada de la función g. Vamos ahora al ejemplo 3. Donde vamos a considerar la función h de x igual a el número e elevado a 5x cúbica menos 3x cuadrada más x. Si yo tuviera simplemente e a la x, su derivada es ella misma, e a la x. Pero en este caso tengo e elevada a todo un polinomio. Entonces aquí tengo una función compuesta por un polinomio y un exponencial. Así que lo que tengo que hacer es llamarle u al polinomio que está aquí arriba. Esto de aquí es la u, todo lo que aparece arriba. Esto es lo que vamos a hacer cuando tengamos un exponencial elevada a un polinomio. Y entonces, ¿qué obtengo? Pues e a la u. Y busco la fórmula de la derivada de e a la u, que aquí está, es la número 2. La derivada de e a la u es u' por e a la u. U' primero es la derivada de u. Entonces vamos a calcular u'. H' de x va a ser igual a u'. Entonces va a ser, voy a abrir un paréntesis porque me va a quedar un polinomio. Bajo el 3 que multiplica al 5, me queda 15x y al 3 le quito 1, me queda 2, menos, ahora bajo el 2 que multiplica al 3, va a ser 6x y al 2 le resto 1, pues va a quedar simplemente como 6x, más, y la derivada de x que es simplemente 1. Aquí ya tengo lo que es u', pero la fórmula dice u' por e elevado a la u. Entonces me falta poner aquí la e elevada a la u, que aquí está, es esta misma que estaba al principio. 5x cúbica menos 3x cuadrada más x. Y aquí está el resultado en un solo paso. Ahora el ejemplo 4.
va a ser el siguiente. F de x igual a 1/3 por coseno de 2x cúbica menos 8x más 3. En este caso le voy a llamar u a todo lo que está aquí en el paréntesis, que es el ángulo del coseno. Este ejemplo se parece al primero, donde tenía coseno de 5x² más 10, pero aquí no tenía ningún número al principio, no hay nada. Bueno, hay un 1 que no se escribe, y aquí tengo 1/3. Y aquí la derivada, u' era menos 20x². Ahora la derivada va a ser un binomio. Recuerden que la fórmula para derivada de coseno de u es menos u' seno de u. Entonces voy a poner un menos y luego calculo u'. F' de x va a ser menos, y ahora voy a calcular, aquí primero está el 1/3. Este número, recuerden que va a multiplicar a la derivada de coseno de u. Entonces lo primero que tengo que hacer es escribir el 1/3 que está aquí. Ahora sí, voy a abrir corchete para que no queden tantos paréntesis. Y ahora sí, pongo menos u'. Entonces u' es la derivada de 2x cúbica menos 8x más 3. Entonces voy a abrir paréntesis para poner la derivada de esto, que va a ser bajo el 3 que multiplica al 2, va a quedar 6x, y al 3 le resto 1, queda 2. Menos, y la derivada de 8x, pues es simplemente quitar la x, va a quedar 8. ¿Por qué necesito paréntesis aquí y en el otro ejemplo no? Porque la u' aquí era un monomio, no necesitaba paréntesis. Pero como acá me quedó un binomio en la u', tengo que ponerla entre paréntesis. Igual si me queda un trinomio o cualquier polinomio de 4 o más términos, tengo que ponerlo entre paréntesis porque está multiplicando a lo que sigue, que es, aquí está la fórmula, ya que puse menos u', ahora tengo que poner seno de u. Entonces pongo seno y vuelvo a poner la u que estaba arriba, que es 2x cúbica menos 8x más 3. Y cierro el corchete. Ahora aquí no hemos terminado porque quedó este paréntesis que está aquí y este corchete. Entonces los tengo que quitar por lo menos el corchete, es lo que voy a poder quitar. El paréntesis no lo voy a poder quitar porque va a quedar un binomio. En cambio acá en el ejemplo 1 pues ya había quedado la respuesta en un solo paso. Entonces vamos a multiplicar. Este menos que está aquí lo puedo pasar al principio, porque todo se está multiplicando. El 1/3 está multiplicando al menos y esto está multiplicando al binomio. Entonces al estarse todo multiplicando voy a poner el menos al principio y el 1/3 lo voy a multiplicar por 6x² menos 8. Aquí hay que tener cuidado porque esto que está aquí adentro del paréntesis es el ángulo del seno. Eso no se puede mover ni se puede multiplicar por nada. Eso se queda intacto. Igual acá en el primer ejemplo, este 5x² más 10 no multiplica a lo que está acá afuera,
porque es el ángulo de la función trigonométrica. Ahí se queda intacto. Entonces lo único que puedo multiplicar aquí es 1/3 por 6x cuadrada y también tengo que multiplicar 1/3 por -8 porque afecta a todo lo que esté en el paréntesis, el 1/3. Entonces voy a abrir un paréntesis aquí y voy a multiplicar primero 1/3 por 6. El menos ya lo pasé al principio. 1/3 por 6, pues para multiplicar esa fracción por el entero, pongo entre 1 el 6 y multiplico directo 1 por 6 y 3 por 1. Entonces 1 por 6 me queda 6 entre y 3 por 1 que queda 3 menos 6/3. Pero ojo aquí, 6/3 se puede simplificar. Esto es igual a 2. Pueden ponerlo aquí o hacerlo en otro paso si se confunden. Lo voy a dejar así por lo pronto, 6/3 x cuadrada, que es la que está aquí. Ahora multiplico 1/3 por el -8. Más por menos queda menos. Y hago lo mismo, el 8 lo pongo entre 1 y multiplico 1 por 8, que queda 8, entre 3 por 1, el 1 imaginario que está abajo del 8, 3 por 1, 3, y queda 8/3. Ese 8/3, ese sí no lo puedo simplificar, así se va a quedar. Y ahora pongo seno de la u, que como les decía, ese no se mueve, no se multiplica por nada, así se queda. Y el único paso que tendría que hacer ahora, el que me falta, es simplemente dividir 6 entre 3, que como les decía, lo pueden saltar ese paso. 6 entre 3 es 2, y todo lo demás lo vuelvo a poner igual. Bueno, lo que voy a hacer es copiarlo y este lo voy a convertir en un 2, porque todo lo demás pues se queda igual. Y este es el resultado del ejemplo número 4. Finalmente vamos a ver el ejemplo número 5, en el que vamos a considerar la siguiente función. F de x va a ser igual a cosecante de 7x más raíz cuarta de x al cubo. Bueno, en este caso le vamos a llamar u a lo que aparece aquí adentro del paréntesis. Entonces tengo cosecante de u. Para calcular la derivada podemos ver aquí en la regla número 9 que dice que la derivada de cosecante de u es menos u' por cosecante de u cotangente de u. Entonces voy a tener que calcular la derivada de la u'. Entonces, como tengo que derivar esta u y la u tiene una raíz, voy a reescribir esta u de otra forma. Para poderla derivar, tengo que convertirla a una x con exponente fraccionario. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con la fórmula número 10, que me dice que si yo tengo una raíz y adentro de la raíz está x elevada a la m y el índice de la raíz es n, el numerito que está afuera, entonces
para convertirlo a un exponente fraccionario, esto me va a quedar como x a la m entre n. En el numerador queda el número que está dentro y en el denominador el que está afuera. Entonces vamos a hacer esto para convertir esta raíz a x elevada a la 3 cuartos. Así me quedaría utilizando esa fórmula que mencioné y esto es la u. Ahora, aquí tengo escrito la u dos veces, pero esto no quiere decir que hay dos u diferentes. Las u son las dos, solamente que una, la de la derecha, está reescrita para poderla derivar y la u de la izquierda está como estaba originalmente. Entonces ahora ya puedo calcular la derivada de la función f, que es f' de x, y va a ser igual a lo siguiente. La fórmula dice entonces que la derivada de cosecante, primero es poner menos u'. Entonces voy a poner aquí menos y la u', la derivada de la u la voy a sacar con la segunda u que tengo aquí reescrita. Para derivarla, primero en 7x, la derivada de 7x pues es simplemente quitar la x, entonces me queda 7. Y ahora la derivada de x a la 3 cuartos, pues también uso la regla de las potencias, va a quedar más bajo el 3 cuartos, entonces me va a quedar aquí 3 cuartos. Queda la x y al 3 cuartos le tengo que restar 1. Para restar 3 cuartos menos 1, conviene convertir el 1 a una fracción con denominador 4, que en este caso sería 4 cuartos. Porque para restar dos fracciones con el mismo denominador, simplemente resto los numeradores y el denominador queda igual. Entonces al restar 3 menos 4 me queda menos 1 y entonces queda menos 1 cuarto. Sí, así que cuando resto 3 cuartos menos 1, me queda menos 1 cuarto. Y esto es lo que pongo aquí en el exponente, menos 1 cuarto. Y esta es la u'. Hasta ahorita en la fórmula apenas llevo el menos u'. Ahora tengo que poner cosecante de u, es lo que sigue en la fórmula. Entonces pongo cosecante de u. ¿Y qué es u? Pues es esto que está aquí, pero también, a ver, aquí puse esta u, aquí utilicé la segunda u porque la necesitaba derivar. Pero aquí en la cosecante, lo que esté aquí adentro es el ángulo de la cosecante y eso no multiplica nada, ni se va a derivar aquí, ni nada. Simplemente se pone la u como estaba originalmente. Entonces no necesito batallar poniendo x a la 3 cuartos. En esta u puedo poner la u original porque esa va a quedar intacta. Entonces la pongo directamente como estaba originalmente. 7x más raíz cuarta de x cúbica. Si pusiera la segunda u, de todas formas, después la tendría que volver a convertir a raíz y pues estaría haciendo un paso que no necesitaría hacer poniéndola como estaba la u originalmente. Bueno, ya escribí menos u' cosecante de u. ¿Qué me falta? Cotangente de u. Entonces pongo, a ver, fíjense, aquí aparece dos veces la u. Ya puse una vez cosecante de u, pero ahora es cotangente de u. Entonces otra vez voy a poner la u, pero ahora con la cotangente. Entonces me queda cotangente
cotangente de u, que la u va a ser, voy a mover esto para que quepa, la u es la misma que estaba originalmente, 7x más raíz cuarta de x cúbica. Ya casi terminamos. Estas dos u así se van a quedar intactas, esas no se les hace nada. Pero aquí, en el polinomio que está multiplicando a esas funciones trigonométricas, me quedó una x con exponente negativo. Y sabemos que en los resultados no me puede quedar un exponente negativo. Eso sería lo único que tengo que cambiar. Tengo que quitar ese exponente negativo y que aparte es fracción. Tampoco se puede dejar en un resultado una x con exponente fraccionario. Hay que convertirlo a raíz. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Como todo lo demás se queda igual, simplemente lo voy a pegar aquí. Y voy a quitar esto que voy a reescribir, bueno, a simplificar en el resultado. Y me va a quedar de la siguiente manera. El 3 se queda arriba de la fracción y el 4 abajo. Así se quedan como están, esos no se cambian. 3 y 4. Lo que va a cambiar de lugar es esta x. Primeramente hay que bajar la x, aquí junto con el 4. Cuando bajamos la x, hay que cambiarle el signo al exponente. La ley de los exponentes número 6 es lo que me permite. Me permite cambiar la x de lugar, pero al hacerlo le tengo que cambiar el signo al exponente. Entonces, al bajar esta x, bajaría como x a la 1/4. Pero para no hacer otro paso en el que pongo casi todo igual, en este mismo paso voy a convertir la x a la 1/4 a raíz. ¿Cómo? Pues usando la regla ya sea la número 10 o también puedo usar la número 11, porque la número 11 me dice directamente que si tengo x a la 1 entre n, que en este caso tengo 1/4, entonces la n vale 4. Para convertirlo a raíz simplemente se pone el numerito aquí afuera, el índice de la raíz que es 4, y la x se pone adentro de la raíz, así sin elevarse a nada, porque está elevada a la 1, pero el 1 no se escribe. Entonces me va a quedar aquí que esta x a la 1/4 es raíz cuarta de x. Entonces en este mismo paso en el que bajé la x con exponente positivo, voy a convertirla a raíz para no escribir tantos pasos y me va a quedar raíz cuarta de x. Ojo, porque este 4 que está aquí está multiplicando a la raíz y este 4 es el índice de la raíz y se pone más pequeño. Y esta sería la respuesta de este ejemplo. Vamos a encerrarla. Y listo.